Buenas tardes, profe. Jóvenes, muy buenas tardes. Buenas tardes, Licen. Muy buenas tardes con todos. Jóvenes. Muy buenas tardes. Por favor, me indican si me escuchan fuerte y claro. Sí, licenciado. Ya, muy bien, muchas gracias. Jóvenes, pues empezamos el día de hoy con las clases virtuales de matemáticas. Tenemos como tema lo que ustedes están viendo en pantalla, que es funciones, ¿sí? Vamos a ver y a preguntar también ustedes hicieron una consulta. Vamos a tratar de hacer preguntas a ustedes esta tarde. Por favor, vayan revisando sus micrófonos al momento de preguntar, que no tengan inconvenientes. Igualmente, también el audio, perdón, el audio para que puedan escuchar fuerte y claro al docente que está hablándoles. Esas serían mis recomendaciones, jóvenes, al principio. Y esperando ustedes que se encuentren muy bien de salud también, claro está. Jóvenes, recuerden que todavía el virus no se ha terminado, así que tengan mucho cuidado al salir de su casa, tener las precauciones debidas. Antes que nada voy a comenzar con la tarea que tienen ustedes y luego voy a explicar lo que van a realizar. Sí, lo que ustedes están viendo en la pantalla es la tarea que ya en unos momentos les pongo en el chat. Ustedes pueden observar, aquí están las indicaciones, ¿ya? En las indicaciones de las tareas, como siempre se les pone, el nombre, ¿sí? El proyecto número 2, semana 4, estamos en la semana número 4 del proyecto número 2. El nombre del proyecto es el mismo que hicimos en la anterior clase, que habíamos visto. Y el nombre de la actividad sí ha cambiado, que es Datos Científicos del Cambio Climático y su influencia en la biodiversidad en América Latina, su representación con funciones matemáticas. Y de ahí viene la importancia de esto de funciones matemáticas que vamos a ver esta tarde. Luego lo que van a realizar ustedes está en la página número 2 del PDF. El primer punto, lo que van a realizar ustedes es leer, ¿sí? Leer a conciencia, ¿sí? Leer y entender lo que está aquí en esta página, ¿no es cierto? No leer por leer, entonces entenderlo muy bien. Y luego van a ustedes a analizar estas gráficas también que están sobre la lectura mismo, sobre el párrafo o la lectura que está en la segunda página. Están estas gráficas. Y en el paso número 2 ustedes van a sacar 5 conclusiones tomando en cuenta monotonías, dominios, recorridos de funciones, ¿sí? Ya vamos a ver, en esta tarde vamos a hablar un poco de estos términos y ustedes también lo consultaron, entonces nos hace un poco más fácil realizar. En el paso o el numeral número 3 está esta imagen, ¿sí? Esta imagen que ustedes están observando en pantalla. Van a contestar estos 3 literales. Asimismo se refiere al dominio recorrido de las funciones, cuando ha incrementado, cuando es decreciente la función. Y el paso número 4 también lo mismo, igual el dominio recorrido y cuando creció la función o cuando decreció la función. Y luego las actividades de reflexión, los compromisos, la autoevaluación y el diario personal, que bueno, esto de aquí ya lo hemos topado nosotros, ya les he explicado en la primera clase lo que tienen que hacer y lo que no van a hacer. Sí, entonces esto es, jóvenes, lo que esta semana ustedes tienen que realizar. Al final de la clase les voy a dar unas recomendaciones de los portafolios que he revisado y para que no cometan ese error luego o después, que ya se los pido otra vez en el segundo parcial. No cometan estos errores que he visto en algunos de ustedes que han presentado el portafolio. En otros, digno de felicitar, jóvenes. Entonces, comencemos. Funciones. El objetivo de esta tarde es lo que ustedes están observando en pantalla: graficar y analizar el dominio, el recorrido, la monotonía. Cuando hablamos de monotonía, quiere decir creciente o decreciente, ceros, extremos y paridad de las diferentes funciones reales, ¿sí? Utilizando las TICs. En cuanto a esta palabrita, utilizando las TIC, nosotros ya hemos visto anteriormente, se trata sobre las tecnologías de la información y comunicación, ¿no es cierto? Eso es lo que quiere decir TICs. Y no es más que el software, los dispositivos que tenemos electrónicos, bueno, todo lo que encierra tecnología está abarcado aquí en esa palabrita TICs. Y por último tenemos otro objetivo, que es reconocer funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas.
para calcular la función inversa. Bueno, si nos sobra el tiempo, esta tarde lo veremos, si no, en la próxima clase lo veremos esta parte. Funciones, vamos a ver. Ustedes consultaron, en este momento voy a preguntar. Katy Criollo, muy buenas tardes. Sí, Leisa, buenas tardes. Buenas tardes, Katy. Katy, ayúdame por favor. ¿Qué es función? ¿Qué consultó de función? Que una función es una relación que se establece entre dos conjuntos, que es una herramienta didáctica y práctica con la que se define una situación de problemas a resolver. Que estas son unas representaciones de gráficas de dos conjuntos, que este gráfico definirá algún resultado abstracto para cualquier otro ámbito, pero dentro de un contexto lógico matemático. Ya, Esa bien, muy consulta. bien. Ya, muchas gracias, Katy. Exactamente, lo que nos ha ayudado su compañera es el concepto en general de lo que es función, ¿sí? De lo que es función, parte de la consulta que hizo su compañera es una función en general, ¿sí? Abarca todos los ejes temáticos que existen en lo que se llama funciones. Vamos a darles un concepto en resumen de lo que nos dijo su compañera, más resumido un poquito más y comprenderlo esta tarde de lo que es función, ¿sí? Aunque ustedes, como vuelvo y repito, estos términos, estos conceptos ustedes ya vieron anteriormente en cursos anteriores, ¿no es cierto? Ya vienen viéndolo desde décimo. Y bueno, en esta tarde solamente estamos recordando, ¿sí? Recordando, recuerden que todos los conceptos que hemos visto hasta ahora solamente estamos recordando, no ha habido alguna clase nueva. Entonces, ténganlo por ahí un poco más claro en esta partecita. Función. Cuando nosotros hablamos de funciones en matemáticas, se nos viene rápido a la mente, ¿sí? A cualquiera que ha escuchado o ha seguido matemáticas, se nos viene rápido a la mente a una relación o a una correspondencia de dos cosas, relación o correspondencia. Llámese correspondencia pues a la relación de dos elementos de un conjunto. Recordemos de los conjuntos un poquito también que ya nos dieron en clases anteriores. Los conjuntos están formados por elementos, ¿no es cierto? Estos elementos forman parte de un conjunto, valga la redundancia. Y lo que es función, ¿sí? Lo que es función, leamos lo que nos dice en la diapositiva que ustedes están viendo en pantalla. Dado dos conjuntos A y B, ¿sí? Se llama función de A en B a una correspondencia tal que a cada elemento de A le corresponde un único elemento del conjunto B. ¿Sí? Esto es lo que es un concepto más en matemáticas, ¿sí? Más en matemáticas. ¿Cómo lo entendemos a este concepto? De la siguiente forma, vamos a hacer una analogía en la vida real para entender lo que nos quiere decir estos elementos y estos conjuntos. Vamos a supongamos esta tarde que ustedes tienen su familia, sus tíos viven al frente de su casa, ¿sí? Entonces ahí vamos a verlo como dos conjuntos. El conjunto A es el conjunto de su familia y al frente suyo está el conjunto B, que es el conjunto de la familia de la familia de ustedes, ¿no? O sea, tíos, ¿sí? En este caso pongo el nombre de tíos, ¿ya? Entonces tenemos dos conjuntos. Hay una correspondencia en casa, ¿sí? En estas familias hay una correspondencia. Vamos a ver un elemento dentro de los elementos son aquellos que están viviendo dentro de la casa, o es igualmente en los conjuntos. Los elementos son aquellas cosas que tienen dentro de un elemento. Entonces, en este caso, el ejemplo, los elementos serían dentro de la casa. Entonces, la correspondencia que existiría en estos dos conjuntos, ¿sí? La de su casa y el frente de su casa, que serían su familia, sería la de su padre. Tendría una correspondencia, ¿sí? Tendría una correspondencia directa con la de su tío. ¿Cuál sería la correspondencia? ¿Cuál sería la relación entre ellos? Es que son hermanos, ¿sí? Entonces esa es la correspondencia, digámoslo así. Recuerden que estamos suponiendo nada más para entender lo que es funciones dentro de matemáticas. Otro ejemplo en base a este es, por ejemplo, ustedes tendrían una correspondencia directa con sus primos, ¿sí? ¿O cuál sería la relación entre ellos, entre ustedes? Sería que son hijos, ¿sí? Hijos de la parte de la familia, ¿no es cierto? Hijos. Entonces, esa es una relación o es una analogía que se puede hacer en la vida real en lo que es funciones, ¿sí? Función entonces es una correspondencia, jóvenes, una relación, ¿sí? Una relación tal que a cada elemento del conjunto de A
de un conjunto A, le corresponde un único elemento del conjunto B, solamente único. Es importante esa palabrita único, la que estoy subrayando aquí en pantalla. Mire, siempre observe la pantalla, lo que estoy poniéndoles para que vayan entendiendo, por favor. Entonces, esta parte o esa palabrita único es muy importante entenderlo así, ¿ya? No nos dice varios elementos, no nos dice más elementos, solamente nos dice uno, único, solo uno. Un elemento debe ser correspondiente al conjunto de A con el de B, del conjunto del B. Luego están las variables. Dentro de las funciones nosotros vamos a encontrar estas variables X, ¿sí? Y la variable Y. Dentro de funciones tienen sus nombres. La variable X es la variable independiente y la variable Y es la variable dependiente. ¿Sí? A cada una aquí nos dice que pertenece al conjunto de A y Y pertenece al conjunto de B, tal como estamos observando en pantalla, ¿no es cierto? Y tenemos aquí un diagrama, ¿sí? Un diagrama donde hay una flecha indicando un único elemento que le corresponde a X, más o menos que nos está diciendo el concepto más arriba, ¿no es cierto? Más arriba de la diapositiva, que corresponde solamente un único elemento al conjunto de B, ¿sí? Un único elemento. La función en estos diagramas se le pone el nombre siempre en medio, como ustedes están viendo aquí. La función se llama f, conjunto A, que está aquí con la letrita A, y con la letrita B estamos refiriéndonos al conjunto B. Sí, entonces cada elemento del conjunto del A le corresponde un único elemento del conjunto de B. Vamos a ver con más ejemplos. Ustedes ven estos gráficos de aquí, ustedes ya saben muy bien a qué me refiero. Estos son los diagramas sagitales en funciones. Aquí en este ejemplo, vamos a ver un ejemplo para que quede un poco más claro el concepto. Pueden observar que hay tres gráficas o tres diagramas sagitales. Vamos a ir analizando uno por uno. En el primero, en el literal A, ¿sí? ¿Será función o no será función? Vamos a ver lo que nos dice aquí el literal A. No es función porque un elemento de A le pertenece a dos elementos del conjunto de B. Vamos a ver vamos a entender lo que nos dice. Que tenemos el conjunto A que está a la izquierda y el conjunto B que está a la derecha. En un diagrama sagital, ¿sí? En un diagrama sagital tenemos una representación de función en un diagrama sagital. Estamos observando los elementos. Miren, observen, en este caso, el primer elemento del conjunto de A le corresponde dos elementos del conjunto de B. Y si nosotros nos volvemos al concepto que les acabé de decir, nos decía que solamente le debe pertenecer un único elemento, ¿sí? Del conjunto de B. O puede ser del conjunto de llegada también. Entonces, como no cumple, simplemente en el primer elemento no lo cumple, entonces simplemente podemos decir que este no es función. Basta que con uno no cumpla, el resto tampoco no va a cumplir. El resto de elementos me refiero. Entonces esto quiere decir que no es una función. Vamos a ver el literal B, ¿sí? En el literal B, en cambio, ustedes pueden observar que cada elemento del conjunto de A, el conjunto que está a la derecha, perdón, a la izquierda, tiene un único elemento, ¿sí? Del conjunto de llegada, del conjunto B, ¿sí? Tienen un único elemento y una única correspondencia. La correspondencia serían las flechitas que ustedes están observando ahí en pantalla. Entonces, al momento de observar esto, podemos decir o se asemeja a lo que estamos viendo en concepto. Entonces le corresponde un único elemento, entonces decimos que el literal B de este diagrama sagital sí es una función. ¿Sí? Es una función. Vamos a observar ahora sí el último ejemplo que estamos viendo el diagrama sagital. Ustedes pueden observar tres elementos conforman el conjunto A y tres elementos conforman el conjunto B. Vamos a observar el primer elemento del conjunto A le corresponde a un único elemento del conjunto de B. ¿Ya? No hay problema ahí. El conjunto de A, el segundo elemento, le corresponde un único elemento del conjunto de B. No importa si es el mismo, ¿sí? Pero le corresponde un único elemento. Igualmente, el elemento 3 le corresponde un único elemento en el conjunto de B. Tampoco, no importa que sea el mismo, pero le está correspondiendo un único elemento. Si nosotros observamos en un diagrama sagital, ¿sí? Esta forma, como estamos analizando aquí, en este diagrama sagital número 3, pueden observar que
podremos decir que sí le corresponde un único elemento, ¿sí? Aunque se repita que para los elementos del conjunto de A, pero no hay ningún problema. Decimos que sí es función porque le está llegando un único elemento, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos dicen en el literal C aquí. Es función porque a cada uno de los elementos de A le corresponde el elemento de B, un elemento de B. Entonces tenemos, miren, tres formas de analizar lo que es funciones en un diagrama sagitales o diagramas de Venn también que le llaman, ¿sí? Diagramas de Venn. Entonces, estamos analizando directamente lo que es el concepto. Vamos a ver, aquí tenemos cuatro diagramas sagitales, diagramas de Venn, y nos hacen la pregunta, ¿cuál es función? Vamos a ver. Emily Copo, muy buenas tardes. Sí, Lisa, buenas tardes. Buenas tardes, Emily. Emily, por favor, de la imagen que está observando en pantalla, ¿cuál es función o cuál es no? Es función. Ya le señor. Escucho, Emily. Sí, Lisa, ya estoy viendo. A ver. ¿Cuál será función o cuál no será función? Si alguien quiere ayudarle a Emily, por favor, alce la manito. Emily, ¿qué pasó? Se nos va toda la tarde. Ya dicen, la 1, la 3 y la 4 son funciones. La 1, la 3 y la 4 son funciones. ¿Por qué, Emily? Porque cada elemento del conjunto A pertenece a otro del conjunto B. En cambio, en la 2, un elemento del conjunto A está con dos elementos del B. Ya, vamos a ver, ya. Por ahí nos dice Emily. Vamos a ver otra opinión, a ver qué nos dicen sus compañeros. Jennifer Chiagana. Buenas tardes, Jennifer. Jennifer, buenas tardes. No está Jennifer, ayúdeme, George López. Sí, Muy buenas licenciado. tardes. ¿Cómo está, Buenas tardes. George? Buenas Buenas tardes, tardes. licenciado. Por favor, de la imagen que está observando, ¿cuál es función y por qué? La imagen 1, la imagen 3 y la imagen 4, pues cumplen todos los requisitos que son necesarios para una función, sobre todo en los elementos de partida y de llegada. Ya, por ahí, ya. Vamos a ver, ya vamos a ver luego qué sucede. Muchas gracias, George. Vamos con una tercera opinión, a ver qué sucede. Carla Supe. Buenas tardes, Carla. Sí, Lisa, buenas tardes. Muy buenas tardes. Así mismo, la misma pregunta. Yo creo que la función 4 sí es una función y la 1 y la 2 Ya, creo que ¿por también va a qué? ir las sobreyectivas porque en las sobreyectivas dice que no debe de sobrar ninguno. Pero yo creo que la 1, la 3 y la 4 sí son funciones porque cada uno tiene un conjunto de llegada. En cambio, en el ejemplo 2 tiene dos conjuntos de llegada. Ya, vamos a analizarlo. Ya, gracias, Carla. Ya, ya hemos escuchado atentos a sus compañeros. Analicemos el primer diagrama sagital, a ver qué sucede. Vemos en el diagrama sagital que existen cuatro puntos que le podemos llamar cuatro elementos en matemáticas, ¿no es cierto? Bueno, el A se ha ido muy allá. Aquí está el conjunto A. Ya, entonces, este conjunto A tiene cuatro elementos y el conjunto B tiene cuatro elementos. Vamos a analizar el primer elemento de A. Como ustedes pueden ver, A
no tiene correspondencia con B. Y ese era el único requisito en el concepto de función, que todo elemento tenga una correspondencia o una relación. Al momento que no existe una correspondencia, con ningún elemento de B, si nosotros decimos así rápidamente, decimos esto no es función. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay relación y no hay correspondencia con el primer elemento. Con los demás sí hay, pero con el primero no hay en el conjunto de A. Basémonos primero en los elementos del conjunto de A y luego en el conjunto B. Entonces, la pregunta, puede responder a la pregunta, esta no es función en la primera. ¿Sí? Ojo, ojo jóvenes. Sí, es cierto lo que nos dicen sus compañeros. Todos tienen una relación, todos tienen ahí una flechita que llega al punto, al conjunto B, pero el primero no llegaba. Entonces, no es que esto tiene que quedar así, sin nada. ¿Sí? Siempre tiene que haber una relación en una función. Más que todo, en el conjunto A o en el conjunto de salida también, que se les llama en matemáticas. Miren, el conjunto A se le llama conjunto de salida y el conjunto B conjunto de llegada. También que se los puede llamar aquí en estos diagramas sagitales o estos diagramas de Venn. Vamos a analizar el número 2. Ya quedamos que no es función la primera, ¿no es cierto? Vamos a analizar el 2, a ver qué sucede. En el 2 estamos viendo que el elemento del conjunto A, el conjunto de salida, sí tiene una correspondencia única con un elemento de B. Y en el segundo estamos observando que no tiene una sola correspondencia, tiene dos. Y decíamos en el concepto, ¿qué decía el concepto de función? La función es una relación o una correspondencia que a cada elemento del conjunto A le corresponde a un único elemento del conjunto B. ¿Sí? Entonces aquí, como tiene dos, simplemente decimos que esta no es función. ¿Sí? El 2 tampoco no es función. Vamos con la 3. La 3 es algo parecida a la primera. Como ustedes pueden ver, el primer elemento no tiene correspondencia con ninguna en B. Al momento que no tiene ninguna correspondencia, no debe quedar ningún elemento suelto, digámoslo así, con esa forma, esa palabra, ningún elemento suelto en el conjunto de A, en el conjunto de salida. Entonces no podemos decir que esta es una función, tampoco no es función. Y ahora sí, analicemos el 4. Observen el 4. El 4 cumple con todo el concepto que nos dice de función. A cada elemento le corresponde un único elemento, no hay elementos sueltos. Aquí no hay dos elementos que le corresponden a B, entonces sí decimos que B es una función. Entonces, solamente cuál ha sido una función en estos diagramas de Venn, en que estamos viendo estos 4 diagramas de Venn, la única que es función es el número 4. ¿Sí, chicos? Entonces, para que los que me han respondido y tenían esa duda, pues ahí yo les estoy diciendo con el concepto de función. Estamos hablando con el concepto de función. ¿Preguntas, chicos, hasta ahí? Jóvenes. ¿Preguntas? No, listo. ¿No? Ya, muy bien. Prosigo entonces. Muy bien, gracias. Aquí tenemos, también tenemos la misma pregunta. Miren, ¿cuál es función? Pero ya aquí ya no tenemos diagramas de Venn. Tenemos otra forma de representar una función que son las gráficas. ¿Sí? Las gráficas. Y esta es la más utilizada, esta es la que ustedes más encuentran en lo que es matemáticas, en los libros de matemáticas, en cualquier deber que les manden de funciones, siempre se encuentran ustedes gráficas. Y también las tablas de, la forma de tabular también, que son las tablas, bueno, etcétera. Vamos a ver, aquí hay un método también para saber cuáles funciones, ¿sí? Cuáles funciones, ya no tanto con el concepto como en el diagrama de Venn, sino más bien con un método, o digámoslo así, con un truquito, entre comillas, un truquito. ¿Cuál es el truquito? Que nosotros trazamos una línea vertical, ojo, vertical, no digo horizontal, sino vertical, en donde existe la función. Vamos a analizar con la primera. Yo el truco me dice, trazo una línea vertical donde existe la función y si intersecta en un solo punto la línea vertical y la función, decimos que esto sí es función o concluimos que es función. Si intersecta más de un punto, puede ser 2, 3, 5, no sé, etcétera,
decimos o concluimos simplemente que no es función. Entonces, miren, voy a trazar esta línea vertical, vamos a poner lo que es esta, una línea vertical, y ustedes pueden observar que tanto en la función es la línea que está, ¿no es cierto? Aquí la función en línea recta, que está inclinada ahí, y la línea vertical que he trazado corta en un solo punto. Entonces, si corta en un solo punto, quiere decir que es una función. Yo puedo trazar tantas líneas verticales sean donde existe la función y darme cuenta que va a cortar siempre en un solo punto. Miren, otro punto ahí, y así sucesivamente me puedo estar yendo hacia el infinito, negativo o positivo. Y siempre va a cortar en un solo punto. Entonces, el número 1 sí es función. Concluimos nosotros que sí es función, ya sabemos por qué, porque aplicamos el método que les digo de la línea vertical. Vamos con el 2, con la gráfica número 2, la gráfica de una función 2. Asimismo, trazo una línea vertical donde existe la función, donde comienza a existir la función, o donde comienza a existir el gráfico. Trazamos, ¿qué sucede? Sucede que esta línea vertical y en este caso, pues la función corta o se intersecta en 2 puntos en la línea vertical. Cuando sucede eso, decimos rápidamente que esto no corresponde a una función, ¿sí? Pareciera que todas fueran funciones, pero en realidad, haciendo este truco, digámoslo así, nos estamos nosotros aclarando que no es función. Miren, tracé otra línea vertical y ustedes pueden darse cuenta otra vez que corta 2 puntos. Y ustedes también así me pueden trazar hacia el infinito positivo, igualmente van a dar siempre que se van a cortar en 2 puntos, etcétera. ¿Sí? Puede ser también en 3 puntos, 4 puntos. Si existe 3, 4 puntos, tampoco no es una función. Entonces, concluimos que la número 2 o la gráfica de la función 2 no es función. Asimismo, hacemos con la gráfica número 3. ¿Sí? Entonces, donde existe la función, miren, aquí incluso no es una función, rápidamente puedo darme cuenta, es una figura geométrica o un ovalado, esto no es una función, y ustedes pueden darse cuenta aquí que corta en 2 puntos también, y también con este método pueden decir rápidamente que esta no es función. Y por último vamos a ver esta de aquí, la de una parábola, que ustedes también se han encontrado, que son las famosas funciones cuadráticas, ¿sí? Las funciones cuadráticas, las parábolas. Entonces miren, vamos a trazar la línea vertical, ustedes pueden darse cuenta, corta en un punto. Puedo poner varios puntos, ¿sí? Puedo poner líneas verticales. Igualmente va a cortar en un solo punto, ¿sí? En un solo punto, en este caso de la línea. Voy a trazar otra, ahí. Y ustedes pueden darse cuenta de que se corta en un solo punto. Entonces, en resumidas cuentas, para yo darme cuenta, ¿sí? Para darme cuenta de si es una función o no es una función en una gráfica, cuando esté en una forma gráfica, simplemente ustedes aplican el método de la línea vertical y se van a dar cuenta. Y si toca pues en un punto o intersecta en un solo punto, pues rápidamente decimos que es una función. Y si no, si corta o si intersecta en varios puntos, decimos que no es función, tal como lo hemos hecho en esta tarde aquí nosotros en este método. ¿Sí? Este es un método de la función. Luego también tenemos lo que es las clasificaciones. Tenemos clasificación de las funciones, hay algunas clasificaciones, la más extensa que he visto, que he encontrado, es esta que ustedes están viendo en pantalla. Miren, en la primera tenemos que la función es explícita e implícita. ¿Sí? Funciones explícitas, implícitas. Pueden ustedes encontrarse con esta clasificación. También tenemos las funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas, que ustedes también ya consultaron, ¿no es cierto? Ya vamos a ir topando poco a poco ese tema. Hay funciones continuas y discontinuas, ¿sí? Es según la gráfica de ellas. Entonces habrá gráficas continuas, gráficas discontinuas, ¿no es cierto? Cuando hablamos de continuos es cuando su gráfica sigue un solo, digámoslo así, una sola trayectoria, y si no, pues simplemente es discontinua. Y las que más se utilizan pues son las funciones algebraicas. Dentro de las algebraicas están las especiales. De las especiales ustedes ya se encontraron con algunas en cursos anteriores, como es el valor absoluto, tenemos la escalonada, identidad constante, ¿no es cierto? También existen las polinomiales. Dentro de las polinomiales, la más famosa, lo que más se utiliza, pues son las de primer grado, las de segundo grado, que es, cuando hablamos de primer grado, son las lineales, que les llamamos. Y la de segundo grado, que son las cuadráticas, que acabamos de ver un ejemplo, que son parábolas, su forma es una parábola.
¿Ya? Luego están las racionales y las irracionales. Las racionales son fracciones, cuando son las funciones fracciones. En este caso, la gráfica, estamos viendo que es racional o irracional. Y también están las trascendentes, que están las exponenciales, las logarítmicas y las trigonométricas, que también ustedes han encontrado en los cursos anteriores, o de que los van a mencionar a estos de aquí: exponencial, logarítmica y trigonométrica. Entonces, esta es una gran clasificación de todas las funciones que tenemos nosotros, o en matemáticas uno se encuentra en lo que es bachillerato, ¿sí? Luego en universidad ya irán viendo ustedes las funciones que existen más. Formas de expresar una función, ¿sí? Tenemos 5 formas de expresar una función. Miren, no solamente ha habido una sola, sino ha habido 5 formas de expresar una función. Habrá varios autores de libros o varios libros donde se mencionen algunas formas de estas. Entonces aquí está, es necesario mencionarlas a todas. Por ejemplo, tenemos el diagrama de Venn, que hemos visto recién cuando comenzamos a explicar, ¿no es cierto?, el diagrama de Venn, o también llamado diagrama sagital, ¿sí? Están las fórmulas, ¿sí? Como ustedes ven, las fórmulas, esta es la que más se utiliza también en matemáticas. Ustedes van a encontrar f de x es igual a 2x, f de x es igual a 2x al cuadrado más 5, bueno, etcétera. A eso le llamamos la forma de expresar una función en fórmulas, ¿sí? En fórmulas. Luego está la notación de conjuntos, que no es más que expresar la función en pares ordenados. Sí, miren, aquí estamos viendo los pares ordenados. Los pares ordenados nos ayudan a nosotros a graficar en un plano cartesiano. Sí, entonces tenemos dos formas. Dentro de la notación de conjuntos tenemos dos formas. Ya voy a mencionarlas luego. Y también está la forma tabular o la forma en tablas. ¿Sí? En tablas. Y por último, la representación gráfica, que acabamos de ver también un ejemplo de esto, de las funciones. ¿Ya? Dentro de las fórmulas, dentro de la notación de fórmulas, tenemos dos, que es la forma explícita y la forma implícita. ¿Cuándo es una función en forma explícita? Cuando ustedes la ven, como en el ejemplo, aquí estoy reencerrando el ejemplo. Ustedes siempre ven ejemplos, o en este caso ven funciones donde siempre comienzan con y igual a, no sé, 2x, y es igual a 3x más 5, y es igual a 2x sobre y, bueno, pero siempre comienza con y. Cuando ustedes ven esa parte o están escritas de esa forma las funciones, decimos que está escrita o está representada explícita, ¿sí? Explícita. Y en cambio, la forma implícita es como la que vemos en el ejemplo. Miren, aquí está, observen. Tenemos aquí en el ejemplo, estamos la función, ¿sí? Comienza siempre la función y siempre termina con igual a 0. ¿Sí? Aquí en el ejemplo dice 3x más y menos 5 igual a 0, puede ser 2x igual a 0, x igual a 0, y, x más y igual, bueno, hay varios ejemplos, ¿no es cierto? Si ustedes están viendo de esta forma, estamos hablando de una forma de función en forma implícita, ¿sí? Forma implícita. Dentro de la notación de conjuntos hay otra notación, ¿no es cierto? La notación de conjuntos hay por extensión y por comprensión. O también la extensión la llamamos numeración, o también la de comprensión la llamamos por propiedad. Cuando hablamos de extensión, ustedes encuentran las funciones en pares ordenados, como estamos aquí encerrando, ¿no es cierto? Encerrando en el ejemplo, siempre encuentran en pares ordenados. Cuando está así puesta la función, ustedes la ven hacia la función, decimos que esta es una notación de conjuntos por numeración, ¿sí? Por numeración. Y en cambio, cuando ustedes ven de esta forma, ¿sí? En el ejemplo, a las funciones les llamamos que están representadas por comprensión, cuando existe o está inmersa de esta forma, si f es igual a x más y nos colocan siempre la fórmula. Entonces a esa también le llamamos que es una notación por propiedad o por comprensión también llamada, ¿sí? Están también las funciones dadas por tablas. Estas funciones, cuando ustedes se encuentran por tablas, se utilizan mucho cuando los datos son pocos, ¿sí? Por ejemplo, de menos 3, estoy hablando del eje X, desde menos 3 a 3, o desde menos 6 a 6, entonces los datos son pocos, se utilizan las tablas. Igual sucede cuando son los diagramas de Venn. Miren, ya hemos visto los diagramas de Venn. También cuando los datos son pocos, ¿sí? Cuando los datos son pocos o los elementos son pocos de una función, se utilizan este diagrama también, el diagrama de Venn o las tablas también. ¿Qué sucede cuando los datos son demasiados? ¿Sí? Hay demasiados datos en una función o en la forma de una función.
Entonces utilizamos lo que hemos visto, que es la forma gráfica, que es el plano cartesiano, que recién acabamos de dar un ejemplo de esto. Entonces el plano cartesiano utilizamos cuando los datos son bastantes, son numerosos. Y ustedes pueden observar aquí, aquí hay un ejemplo, ¿no es cierto?, de una gráfica, ¿sí? Una gráfica, bueno, hay diferentes modelos de gráficas o formas de gráficas, ¿sí?, de cada una de las funciones y según esas formas también tienen sus nombres. La que más se utiliza es la cuadrática, que ustedes ya se han de haber topado con esta, las cuadráticas, las lineales, ¿no es cierto?, bueno, las trigonométricas, etcétera. En el plano cartesiano, en esta última forma de representar una función, pasa que estos ejes, los ejes que ustedes lo conocen como X y como Y, hay algunos autores que tienen otros nombres y es muy importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, el eje X, el que acabé de subrayar, en otros autores ustedes pueden encontrarlo como eje horizontal o también eje de las abscisas, ¿sí? Entonces, cuando hablan ustedes o otros libros hablan de eje de las abscisas, rápidamente yo tengo que, como estoy hablando del eje X, ¿sí? Lo mismo sucede con el eje Y. El eje Y también toma sus diferentes nombres, también se lo conoce como eje vertical o también como eje de las ordenadas, ¿sí? O ordenadas con O, no con C, porque coordenadas es otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, al eje Y se le llama de tres formas diferentes: eje de ordenadas, eje Y o eje vertical. ¿Sí? Entonces es muy importante que tengan eso en cuenta, porque a veces hay libros donde comentan esto y no se sabe qué mismo estamos hablando, refiriéndonos. ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? No, ninguna. Muy bien. Yo pregunto entonces. Wilmer, Tuapanta, muy buenas tardes. Buenas tardes, Wilmer. No se encuentra Wilmer. Ese es el error, jóvenes, que dejan abiertos los estos y simplemente se van. Listo. Cisalema. Pamela, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. ¿Cómo está, Pamela? Buenas tardes. Pamela, ¿cuántas formas de representar una función existen? No. ¿Cuáles son? Diagramas de Venn. ¿Puedes acercarte un poquito más al micrófono? No te escucho. Diagramas de Venn. Solo esa forma nada más. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué dice el resto, jóvenes? Solamente hay una forma de representar una función. No, Lisa. La forma ¿Quién me ayuda? gráfica. Alcen la manito para que no se confundan todos. Alcen la manito. A ver, Michelle Parra, ayúdame por favor. Existe mediante una tabla de valores, una gráfica y por una ecuación. Ya, tres. Solamente tres será. A ver, Jocelyn Ango, ayúdame. Su compañero nos dijo tres. ¿Cuál más faltará? Las fórmulas, ya dijo Michelle, las otras. ¿Cuál nomás son entonces? A ver, díganme. ¿Cuál nomás son? El sistema de Venn, el sistema de planos cartesianos, las ¿Ya? fórmulas y ¿Ya? las ecuaciones. ¿Ya? Vamos a ver. Acá está entonces la información. Miren, son 5 formas que tenemos en una función de expresar una función, ¿no es cierto? Pueden existir más, pero las que se utilizan en matemáticas son estas 5, ¿sí? Estas 5, y dentro de las 5, pues las que hemos visto anteriormente. Tenemos que son el diagrama de Venn, las fórmulas, ¿sí? Las fórmulas, la notación de conjuntos, que puede ser por comprensión o por extensión, la forma tabular o de tablas y la representación gráfica. ¿Ya? Entonces son 5 formas diferentes de representar una función, jóvenes, y ustedes pueden encontrarse en cualquier forma.
Las del diagrama de Venn, cuando los elementos son pocos, son bastante reducidos, se utilizan. También igualmente las tablas. Cuando los elementos son bastantes, para graficar o para comprender, se utiliza la gráfica o la de la fórmula. Bien. Eso, jóvenes, pueden encontrar en las diferentes partes. Tenemos también se les mandó a consultar a ustedes sobre el dominio y recorrido de la función. ¿Ya? Vamos a ver, Anaid Castillo, buenas tardes. Dicen buenas tardes. Muy buenas tardes, Anaid. Por favor, ayúdeme. ¿Qué es el dominio de una función? Es el conjunto de todos los posibles valores de entrada de la función. Ya, muy bien. Gracias, Anaid. Ya, por ahí nos dijo el concepto muy resumido de dominio. Muy bien. Y por último, vamos a escucharlo a ver, Adriana Chiluisa. Sí, dígame, Lisa, buenas tardes. Buenas tardes. El recorrido. ¿Qué es el recorrido de una función? El recorrido, a ver. Espérame. Ay, Dios. No te escuché clarito. Ya, Lisa, en el recorrido de una función es el conjunto de valores que toma la función cuando se aplica sobre los elementos del dominio en una función real de variable real. Estos valores son números reales. Ya, vamos a traducir esto. Gracias. Vamos a comprender lo que nos dicen sus compañeros. Entonces, miren, por ejemplo, vamos a empezar con el dominio. El dominio de una función, ¿sí? Se lo denota con esta palabra, don f, ¿sí? O se lo escribe con esa palabra cuando se les pide en ejercicios o en gráficas sobre el dominio, entonces se le pone don f. Bueno, esa f puede cambiar según el nombre de cada función, puede ser g, h, bueno, diferentes. ¿Qué es el dominio? Como dice su compañero, nos ayudaron sus compañeros, ¿cierto? En resumidas cuentas, el dominio es el conjunto de valores que toma la variable independiente en una función. Recuérdese cuál era la variable independiente, que en este caso sería el x. Cuando hablamos o mencionamos x, ya ustedes se pueden darse cuenta que si es que estamos hablando de una función en forma gráfica, ¿sí? En notación gráfica, vamos a hablar del eje x. Todos los valores que contiene el eje, en esa función, el eje x, formarán parte del dominio o se llamará el dominio de la función. Lo mismo sucede con el rango. El rango, en cambio, se lo denota con lo que estoy encerrando acá. A ver, voy a quitar esta parte. El rango, entonces, es lo que estoy subrayando acá, ¿no es cierto? Y observen, ¿cómo se lo denota? Se lo denota con RGO F. ¿Sí? El rango también tiene otro nombre en matemáticas, es el que le preguntaba a su compañero, que es el recorrido. Entonces, rango o recorrido son sinónimos, ¿sí? Son sinónimos. Entonces, el conjunto de valores o lo que es el rango o recorrido es el conjunto de valores que toma la variable dependiente, en cambio. ¿Cuál es la variable dependiente? Estamos hablando del y, de la y, en este caso en una función. Y si estamos hablando en una notación gráfica, otra vez en una función, compréndase que el recorrido es todo donde existiera esa función en el eje Y. ¿Sí? El eje Y también se llama el eje de las ordenadas, también se llama el eje vertical, ¿no es cierto? Entonces, todo donde existiera esa función en el eje vertical es lo que es el rango o recorrido que se conoce en una función. Entonces, son dos cosas. El dominio tanto para el eje X y el recorrido para el eje Y. Los valores que toma esa variable independiente y en el recorrido los valores que toma la variable dependiente. Aquí tenemos dos ejemplos. Vamos a tomar estos dos ejemplos con los diagramas de Venn, que son con datos pocos, ¿sí? Y se nos hace un poquito más fácil de comprender lo que es el recorrido y el rango. Como ustedes pueden observar, en el primer diagrama de Venn, ¿sí? Tenemos dos conjuntos A y B y la función se llama f, ¿sí? Lo que estoy aquí encerrando. Los elementos del conjunto A serían 1, 2, 3 y 4 y los elementos o los valores del conjunto B sería M, N, P y Q, ¿sí?
Si a mí me pidieran el dominio de esta función que está denotada en notación de diagramas de Venn, me pidieran el dominio, entonces yo rápidamente tengo que acordarme de lo que me dice el concepto. ¿Sí? El concepto me dice que son los valores que toma la variable independiente. Pero aquí ustedes dirán, aquí ya no hay ni variables dependientes ni independientes, aquí no hay nada. Entonces simplemente tengo que recordar que son aquellos valores del conjunto de salida. El dominio sería los conjuntos de valores de salida. ¿Sí? En este caso el conjunto de salida sería A. Entonces todos los valores, ¿sí? Todos los valores que son de aquí de esta función sería 1, 2, 3 y 4. Ustedes pueden darse cuenta de que entre el 2 y el 3 se han movido las correspondencias, simplemente se han movido y ahí cada una tiene un solo valor, un único valor en B, ¿sí? Si es que se ha movido es porque es por culpa del programa, ¿sí? Entonces, el dominio de F es 1, 2, 3 y 4, en este caso, en este ejemplo. En cambio, el recorrido son los valores que tiene el conjunto de llegada o el conjunto B. Los valores de los elementos, claro está, o los elementos que tiene ese conjunto. En este caso tiene M, N, P y Q. Entonces, el recorrido o rango de esta función F es M, N, P y Q. ¿Ya? Ese es el dominio y el recorrido. Entonces, el dominio son todos los elementos que conforman el conjunto de salida y el rango sería todos los elementos que conforman el conjunto de llegada. ¿Sí? Vamos a observar el otro ejemplo, el que está en el otro diagrama, el de la derecha. Tenemos también otro diagrama de Venn. Igualmente me piden que encuentre el dominio y el recorrido de G. Aquí ya la función es G. ¿Ya? En este caso, como ustedes pueden ver los valores que existen, ¿sí? Que existen en esta función en diagrama de Venn, los valores del conjunto A o del conjunto de salida sería STU, o los elementos STU, y eso conformaría todo lo que es el dominio de esta función. Entonces el dominio sería don G igual a STU, ¿sí? S, T, U. Igualmente, el recorrido, ¿sí? El recorrido sería entonces solo el único elemento que está llegando, ¿sí? Aquí puede haber más, ¿no es cierto? Recuérdense de eso, aquí puede haber otras letras, X, Y, Z, no sé, R. Ya aquí voy a poner aquí un poco al azar. Pero el único elemento que le está llegando, ¿sí? Que le está llegando una correspondencia es el único, es R. Entonces, el recorrido no va a ser R, X, Y, Z. El recorrido solamente va a ser aquel elemento que le está llegando una correspondencia. En este caso, el recorrido rango sería G igual a R, nada más, porque solamente a único a R le está llegando una correspondencia. ¿Sí? Entonces, rango y recorrido, perdón, dominio y recorrido. ¿Sí? Dominio y recorrido, dos cosas diferentes para no confundirse. Aquí lo hemos hecho con diagramas de Venn, ya vamos a ver con gráficas para que nos haga también más fáciles. Aquí en esta diapositiva nos están recordando lo mismo, lo que les acabo de decir. Todo el dominio son todos los elementos del conjunto de salida o el conjunto A, y el recorrido sería todos los elementos del conjunto B o del conjunto de llegada, ¿sí? De estas funciones. Entonces, miren, aquí tengo un diagrama de Venn. Aquí no tiene nombre la función, voy a ponerle de nombre F, como siempre se les pone, ¿no es cierto? F. En esta función me preguntan cuál es el dominio y recorrido de esta función. A ver, ayúdame, Henry Hualpa. Buenas tardes. Buenas tardes, dicen. ¿Cómo está, Henry? Ayúdeme. ¿Cuál será el dominio? Primero el dominio de esta función que está observando en pantalla. El dominio es 1, 2, 3. Muy bien. Muchas gracias, Henry. ¿Me quiere ayudar también con el recorrido? Sí. A ver, ¿cuál sería el recorrido? ADBC. ADBC, dice su compañero. ¿Qué tal? A ver, vamos a ver. Génesis Guamán, buenas tardes. Génesis. No está Génesis tampoco. Y, a ver, Walter Lucero está ahí también. Vamos a escuchar a Walter. Walter, buenas tardes.
Walter. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Parece que te escucho lejos. Es el micro, Liz. ¿Cómo? Es el micro, se bañado. Tienen que acomodar sus micrófonos, chicos. Ya. Muchas gracias. Muso, Lisbeth. El recorrido es DC ¿Por qué? porque son los dos puntos de llegada. Ya, porque tiene un elemento de correspondencia, ¿no es cierto? Eso es lo que nos quiere decir Lisbeth. Sí, exactamente. Entonces, miren, nosotros aquí, está muy bien lo que nos ayudó su compañero, ¿cierto? El dominio muy fácil, 1, 2 y 3, el dominio, porque son los elementos que tienen o los valores que tiene este conjunto X. Miren, aquí ya ha cambiado la letra, aquí ya no se llama A ni B, se llama el conjunto X. Y en cambio el recorrido solamente sería D y C, porque son las únicas letras o los únicos elementos que tienen su correspondencia con el conjunto de salida, el conjunto X que estamos viendo en la parte izquierda. ¿Ya? A y B no tienen ninguna correspondencia, entonces simplemente no conforma o no tiene parte ahí en el recorrido. Ojo con eso. Tener mucho cuidado con esa parte. No es todo, como nos dijo su compañero, no es todo, A, B y C, no. Tengo que tener mucho cuidado en esta parte de los diagramas de Venn, cuál nomás tiene su correspondencia y dar la opinión pues del recorrido cuál es. Entonces su compañero lo ha hecho muy bien, que es D y C el recorrido. ¿Por qué? Porque tiene correspondencia con los elementos de salida. Listo. Vamos a pasar a lo que son gráficas, ¿sí? Y el dominio recorrido en gráficas. ¿Cómo lo sé o cómo puedo saber más rápido cuál es el dominio recorrido? En este caso, ahí también hacemos métodos o entre comillas truquitos para nosotros saber rápidamente cuál es el dominio. En este caso nos vamos a basar para encontrar el dominio. Cuando me piden el dominio en una gráfica, digamos que esta gráfica está así. Solo simplemente es un ejemplo. ¿Ya? Si es que me piden dominio de esta función que ustedes están observando ahí, que la acabé de dibujar, y me piden dominio, yo solamente voy a basarme en el eje X, nada más. El eje Y es como no existir, ¿sí? Cuando yo analizo el dominio, solamente analizo en el eje X. El eje Y no, simplemente no existe. ¿Ya? Eso, y siempre analizo de izquierda a derecha. ¿Sí? De izquierda a derecha en el eje X comienzo a analizar para dar de dónde a dónde comienza el dominio. Recuerden que cuando se habla de dominios o la respuesta de los dominios son intervalos de dónde a dónde existe esta función o existe la función que estoy tratando. En cambio, si es que a mí me piden el recorrido de la función, ¿sí? El recorrido de la función, en cambio, como lo dice aquí en la gráfica, el recorrido solamente sería, solo trabajo con el eje Y. El eje X no. El eje X hago como que no existiera. Solamente trabajo con el eje Y. Y analizo de abajo hacia arriba. ¿Sí? Siempre desde menos infinito a más infinito. En los valores que existen, ustedes saben que aquí va milimetrado esto, 1, 2, 3, 4, 12. Siempre analizo desde menos infinito a más infinito. O sea, desde abajo hacia arriba, como les vuelvo y repito, en el eje Y. ¿Ya? Entonces, el recorrido, ¿quién me da el recorrido? Los valores que están en el eje Y, o el dato que está en el eje Y. ¿Quién me da el dominio? Los valores que están en el eje X, ¿sí? Donde existiera la función. Esto que les indico, vamos a hacerlo con un ejemplo. Aquí está esta función que ustedes están observando en pantalla. Observen, miren. Aquí nos pregunta cuál es el dominio y recorrido de la función. ¿Sí? Dominio y recorrido de la función. Entonces, vamos a ir por partes. Primero el dominio. Como me dice el método, simplemente hago en mi cabeza que no existiera el eje Y. Simplemente en mi mentecita hago que no existiera, que no esté ahí el eje Y, y trabajo solamente con el eje X. Y analizo la función desde menos infinito a más infinito, o de izquierda a derecha. ¿Sí? De izquierda a derecha. Entonces voy a analizar de izquierda a derecha. ¿Dónde existiera, dónde comenzara a existir la función? Entonces voy a analizar, como ustedes saben, miren, vengo desde izquierda, desde menos infinito, no existe ninguna función, ni arriba ni hacia abajo está la función, no existe. La función comienza a existir en el eje X, desde menos 1
Ustedes dirán, ¿y dónde saca ese -1? Ustedes saben que cada uno de estos cuadritos, bueno, si no les he dicho, pues cada uno de estos cuadritos es una unidad, ¿ya? O también nos podemos dar cuenta en los puntos que están en la gráfica, ¿sí? O en la función. Entonces, comienza desde -1 a existir la función, ¿sí? Y vamos hacia la derecha, que es hacia el más infinito. Vamos nosotros, bueno, voy a poner puntitos aquí. Voy poniendo puntitos porque todo esto está existiendo la función. Existe la función. Va existiendo, como ustedes pueden darse cuenta, aquí está la función. Está existiendo en este lapso, en este intervalo que estoy subrayando aquí, que estoy poniéndole con este color naranja. ¿Ya? Listo, voy. Llego hasta el punto 3 positivo en X, solo en eje X. Recuerden que el eje Y no existe. Solo en el eje X llego hasta el punto 3 y me doy cuenta que después del 3 no hay otra vez función. ¿Sí? No hay función, entonces no debo marcar nada. Entonces no hay función. El dominio solo sería lo que he marcado. Lo que usted está marcado ahí en naranja, que he puesto puntos ahí, sería el dominio. Entonces yo doy la respuesta de la siguiente forma. A ver, voy a escribirlo aquí. Don F, don o dominio de F, digamos que esta función se llama F, ¿sí? F es igual, ¿sí? Es igual, abro en este caso, corchetes, perdón, llaves, estoy abriendo llaves. Entonces miren, aquí puede ser corchetes, llaves o paréntesis, da lo mismo, ¿no es cierto, jóvenes? Entonces miren, comienza a existir, o el dominio comienza desde -1, ¿sí? Coma, hasta el 3. Esta sería mi respuesta para el dominio de esta función en una forma gráfica. Lo mismo sucede para cualquier gráfica, joven, no solamente para esta. El método que les estoy explicando, pues, funciona para cualquier función. Entonces, el dominio, voy a ponerlo por abajo acá abajito. El dominio de F ha sido desde -1, como ustedes están viendo, miren, desde -1 comenzó a existir la función hasta el 3 positivo en X comenzó. Solamente me basé en el eje X. Como ustedes pueden darse cuenta, para encontrar el dominio nunca existió el eje Y. ¿Ya? Y esa es la respuesta para el dominio de esta gráfica. Vamos con el recorrido. Nos dice que también encontremos el recorrido. Entonces, para el recorrido también igual hago lo mismo, casi lo mismo, ¿cierto? Hago en mi mente que no existe el eje X, que es una línea más de ese plano cartesiano. ¿Ya? Quito toda esta parte de aquí, la voy a quitar para que no me interrumpa. Y aparece el eje Y. Solo trabajo con el eje Y. ¿Sí? Con el eje Y cuando encuentro el recorrido. ¿Ya? El recorrido de la función se lo analiza en el eje Y siempre de abajo hacia arriba, no al revés, siempre desde menos infinito a más infinito en el eje Y. Entonces vamos a analizar. Comienzo, vengo desde menos infinito, ¿no es cierto? Vengo analizando a ver si existe alguna función, alguna gráfica, tanto en izquierda como a derecha. Como ustedes pueden observar, no existe gráfica, no existe nada. Aquí ya estoy en el punto 0 de la 0,0, ¿no es cierto? En este punto paso al 1 positivo de la eje Y, 2, 3. Llego al 3 y me doy cuenta que ya comienza a existir la función. ¿Sí? Comienza a existir la función en 3, en el eje Y. Entonces, continúo, todavía la función, voy subrayando esa parte del eje Y porque se me va a permitir a mí encontrar luego el recorrido. Como ustedes pueden ver, todo esto está existiendo en la función. Si observan de izquierda a derecha, pueden observar que existe la función desde el punto 3 hacia arriba. Vamos a ver hasta dónde llega. Continúo. Y pueden darse cuenta que hasta el punto 11 en Y, ¿sí? Hasta el 11, hasta ahí llega a existir la función. Luego del 11 no existe nada. Esto se va a hacer más infinito y no hay nada. Entonces, yo concluyo así mismo y voy a escribir el recorrido. Recuerden, el recorrido era RGO o rango también, ¿no es cierto? Rango de F es igual, abro llaves, y es desde 3, hasta el 11. ¿Listo? Y ese sería el rango o recorrido de esta función
de la que están ustedes observando, que está en notación gráfica. Y para cualquier gráfica es lo mismo. Incluso para el trabajo que van a hacer es lo mismo. Si les está pidiendo dominio, ya saben dónde analizar. Solamente el eje X. Si les está pidiendo recorrido, ya saben qué analizar. El eje Y. Entonces es una forma, o en parte una forma más rápida para nosotros darnos cuenta del recorrido o rango que nos piden. ¿Preguntas, jóvenes? No, Liz. No, Liz. No, ninguna, ya. Muy bien, continuamos para que no se nos haga muy largo. Bueno, aquí vamos a hablar un poco de lo que es las funciones crecientes y decrecientes, pero en este caso, aquí estamos viendo de una forma matemática, no voy a entrar mucho en esto, voy a así mismo hacerlo con métodos, con trucos, para que ustedes puedan darse cuenta más rápido. Y lo que es gráfica, en una función gráfica, una notación gráfica de una función, ¿cómo nosotros sabemos cuando es función creciente o decreciente? Muy fácil. Solo analizo el eje X, de izquierda, de así mismo, de izquierda a derecha, de menos infinito más infinito, y por ejemplo a esta función que ustedes están viendo en pantalla, cuando comienza un punto de izquierda a derecha, si el punto, ¿sí?, comienza con un punto, ¿no es cierto?, un punto, una función, y ustedes van yendo, analizando hacia la derecha, comienzan que ese punto va incrementando, los puntos van incrementando en la función, ¿sí?, incrementando, o otra palabra, ascendiendo, o yendo hacia arriba, ¿sí?, estos puntos, decimos rápidamente que esto es una función creciente, ¿sí?, es una función creciente. Igualmente, si ustedes tuvieran que hacer una tabla de esto y puedan darse cuenta que los puntos van creciendo, van aumentando, también rápidamente, sin graficar en una función, se pueden dar cuenta que esta es una función creciente, en una forma tabular, ¿ya? Ese es un método. Entonces, siempre analizo la función de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, ¿sí?, en el eje X, no eje Y, sino solamente eje X, y veo si es que comienza desde un punto bajo hacia un punto alto, va creciendo, va aumentando, entonces rápidamente digo que es una función creciente. Asimismo, con la función decreciente, miren, asimismo, analizo en el eje X, observen, en el eje X, el eje horizontal, el eje de las abscisas, ¿no es cierto?, tiene algunos nombres. Analizo de izquierda a derecha, de menos infinito a más infinito, y veo que comienza desde un punto alto, miren, un punto alto está comenzando esta gráfica, y sus valores van descendiendo hacia un punto bajo, ¿ya? Hacia un punto bajo. Entonces, como va descendiendo, decreciendo, entonces yo digo rápidamente que esta función es decreciente. ¿De dónde a dónde? Va, aquí puede ser desde 0 hacia más infinito. Es justamente lo que nos está diciendo aquí en la parte de acá arriba. Dice, leamos un poco, a ver. La gráfica representa la demanda de un producto en función del precio. Esta función es decreciente en el intervalo de 0 hacia el infinito positivo en el eje X. Solo están hablándoles aquí del eje X. ¿Sí ven? No están hablándole aquí del eje Y. Entonces, cuando analizo funciones crecientes o decrecientes, solo analizo en el eje X y de izquierda a derecha, de menos infinito a más infinito. Miren esta función de aquí. Es como quien dice una función mixta, donde hay crecientes y decrecientes. Si la función es creciente y decreciente, vamos a ver. Así mismo, analizo la función de izquierda a derecha en el eje X y ustedes pueden darse cuenta que comienza en un punto, ¿no es cierto? Pero va luego creciendo. Esos puntos van creciendo hasta llegar a un punto en esta raya azul que ustedes están observando. Observen, mire, más o menos aquí en la gráfica sería el 0,83. Entonces, la gráfica es creciente desde 0 hasta 0,83 es creciente la gráfica. Aumenta sus puntos. Desde 0,83 hasta llegar al 1,3 que está en el eje X, incluso más, está yéndose, creo que sea el más infinito, estamos viendo aquí, está yéndose hacia el más infinito. Entonces desde 0,83 hacia el más infinito, ¿qué sucede? Sucede que está decreciendo la gráfica. Entonces esta gráfica en sus intervalos de 0 en el eje X, de 0 a 0,83 es creciente, y de 0,83 hacia el más infinito es decreciente. ¿Sí? Es decreciente, como ustedes pueden observar ahí. Entonces no hay tanto, ¿cómo se dice?, ciencia ahí. Incluso ahí en el trabajo incluso les van a pedir esto, es lo que les están pidiendo en el trabajo, en el trabajo que les estamos mandando.
Ya, entonces aquí miren, aquí están hablando de creciente, igualmente voy analizando tramo por tramo en el eje X, de dónde a dónde es creciente o decreciente. Eso es lo que les está pidiendo en estos literales. Me vuelvo acá a la diapositiva. También existen los máximos y mínimos absolutos. Bueno, esto les he puesto para que simplemente ustedes también tengan y en conclusión para que lo lean en casa y puedan analizarlo también esta parte. Esto es lo que les he traído el día de hoy, jóvenes. No sé si hay alguna pregunta con respecto al trabajo o a lo que hemos visto el día de hoy. ¿Sí o no, chicos? No, Liz. ¿No? ¿Ninguno? Ya, a ver, para concluir, solamente les quedaba en esto de las recomendaciones que tengo ahí en los portafolios que he visto, para que no de nuevo cometan ese error y luego salgan con notas bajas, jóvenes. A ver, verán, en algunos portafolios he visto a ver, por aquí tenía anotado, déjenme un ratito que se abra. Ya, en algunos portafolios he visto jóvenes que cogen la ficha que ustedes están observando en pantalla, la imprimen y contestan ahí, ¿sí? Jóvenes, aquí en las indicaciones, mira, aquí les pongo las indicaciones, incluso en las fichas anteriores yo las cogía, les subrayaba las partes importantes, les decía muy clarito que no hagan eso, jóvenes, no. ¿Por qué? No es la manera de molestar, sino más bien es porque no les dejo el espacio necesario para que respondan. Imagínense responder esta ficha que ustedes van a realizar, responder aquí lo que les preguntan, no les he dejado el espacio. Por eso siempre en las indicaciones yo les pongo o les coloco que ustedes eso respondan en hojas aparte, con letra legible, números legibles, ¿sí? Con eso les pongo aquí para que respondan aparte, no en las fichas. No les he puesto aquí, impriman las fichas y respondan ahí. No. Entonces, algunos de ustedes han hecho eso y eso mismo se les ha bajado las notas. Hay otros compañeros también que no, bueno, creo que se han enterado hace rato que van a presentar el portafolio y se han puesto a hacer y no se les entiende ni J se les entiende, peor los números. Entonces, por favor, yo sí les pido de favor que hagan a tiempo sus trabajos con letras y números legibles para poderles entender. Lastimosamente, el que no le entiendo, pues, ¿cómo le puedo calificar? Ya se pueden ustedes imaginar con qué nota pueden ir. ¿Ya? Otra también he visto que en algunos casos, no sé, es algo medio extraño. Cogen, realizan en otras hojas, hacen el ejercicio, le toman una foto con su celular, cogen esa foto, la imprimen en hojas A4 y eso cogen y mandan a anillar. No sé, jóvenes, sea tanto trabajo para presentar. Pueden ustedes más presentar lo que han hecho a mano, nada más, y presentarlo. Entonces no tienen que hacer tanto trámite para presentar. Eso es lo que he visto. También como recomendación, cuando ustedes hagan ejercicios, la respuesta, la pongan con esfero. La respuesta, no el procedimiento estoy diciendo, sino la respuesta la pongan con esfero, para que para tenerlas bien claro, para observarla bien claro, porque en este caso no les puedo observar lo que han puesto. Eso, jóvenes, recordarles a ustedes, la vez pasada ya les he dicho, esto es el 40% de su nota de quimestre, entonces están jugando ustedes con la nota del quimestre el 40%. Entonces, por favor, esas recomendaciones sí les pediría, jóvenes, que lo tengan muy en cuenta. Y recuerden, jóvenes, no es por joder, porque algunos de ustedes así solamente pasa jodiendo, no. Es más bien, jóvenes, es para que ustedes vayan mejorando en sus trabajos. No solamente en mi materia, pueden ustedes hacer lo mismo con otras materias. Eso, jóvenes, les puedo decir. Voy a descargar en este momento la lista de asistencia. Y pues, si no tienen más preguntas, pues, no lo sé, ¿tienen alguna pregunta, alguna sugerencia de parte de los trabajos? Licenciado, buenas tardes. Disculpe, ¿tiene usted nota? Lo que pasa es que yo no puedo entrar en la plataforma de Carmenta para poder ver mis notas. Quería saber si usted tiene que me pueda decir. Sí, Jocelyn, obviamente que tengo, pero en este momento tengo otra clase y
podría ayudarte en chat interno, ¿sí? Y si, pues, como tú dices mismo, los que ya tienen la posibilidad de ingresar a Carmenta, pues usted, o perdón, a la plataforma, ustedes pueden ingresar nomás y observar las notas, ¿sí? Te ayudaría, pero más despuesito, ¿sí? Muchas gracias, Lisa. Ya, ahí en chat interno te ayudo, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta que se refiera a las actividades que van a realizar o lo que hemos visto en la clase, jóvenes? Si no, jóvenes, les agradezco mucho. Nos vemos la próxima semana. Bueno, no tienen preguntas. Nos vemos la próxima semana, jóvenes. Que pasen bien, que tengan una excelente tarde. Hasta luego, Listen. Ya. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Lisa.